entremos de lleno. El dato más importante es que el índice de confianza del constructor, el índice general, el que sumariza, el que resume toda la expectativa de los encuestados, mostró su mínimo histórico en el cierre del año pasado. El indicador alcanzó apenas el valor de 47.95 puntos. Esto es una caída de 1.7 puntos respecto al valor con el que cerró el tercer trimestre del año pasado. Y lo que podemos decir a partir de esto es que esta última medición del año pasado confirma la tendencia negativa que el indicador mostró a lo largo de todo el 2016. En esta gráfica se muestra toda la serie a partir del 2011 hasta el 2016, trimestre por trimestre, cuál ha sido el valor que el indicador ha mostrado. Y pueden ustedes observar como en la parte derecha de la gráfica, que se refiere al año pasado, la caída pues es muy importante. Si tomamos en cuenta el valor con el que inició el año, que fue de 51.1 puntos, y el que terminó, pues la diferencia es bastante significativa y la tendencia pues tristemente también muy clara. Esto lo que nos indica es que las expectativas de los constructores a lo largo del año se fueron deteriorando conforme avanzaba el tiempo. El siguiente componente es el de mano de obra. Aquí básicamente tiene que ver con el empleo que generaron en comparación con el que esperaban generar y la perspectiva de cuánto más podrán estar generando en el siguiente trimestre. Y vemos que el comportamiento también es muy desfavorable. El indicador arrancó el año en 51 puntos por arriba del umbral de los 50 y terminó en 48.25 puntos, con un salto a finales del tercer trimestre, pero la tendencia negativa la confirmó la última medición. Esto quiere decir que no están empleando la cantidad de personas que tenían esperado emplear. El siguiente indicador también de corto plazo es el de uso de maquinaria. El de uso de maquinaria ha venido mostrando una tendencia relativamente favorable, pero siempre por debajo de los 50 puntos, lo cual quiere decir que a pesar de que ha mejorado, digamos, el valor puntual del indicador, no ha podido traspasar el umbral de los 50 puntos y por tanto no podemos considerar que la expectativa sea buena, sobre todo si revisamos la lectura del último trimestre, en donde el indicador pasa de 46.7 puntos a 45.87, es decir, se cae ligeramente, o si consideramos los márgenes de error de la encuesta, se estanca, ¿no? Entonces los tres indicadores de corto plazo nos están apoyando esta idea de que las expectativas respecto de la cantidad de recursos que se emplearon para la obra que se esperaba generar ha sido menor que lo que tradicionalmente se había venido utilizando a partir de una mayor ejecución de obra en el país. 7 de cada 10 constructores cada trimestre desde el 2011 opinan que sí existen factores que están obstaculizando el desarrollo de la industria. El obstáculo que aparece con mayor número de menciones es la falta de inversión, con un 25%, seguido de los problemas de liquidez del contratante, con un 22%, y en tercer lugar la falta de transparencia en el proceso de licitación y asignación de obra, con un 20%. La escasez de financiamiento como un concepto que los agrupe representa un 20% de las menciones,
La escasez de financiamiento reporta un 20% de las menciones, mientras que las referencias a problemas derivados de la delincuencia e inseguridad se ubicaron en 12% de las menciones. Y lo primero que hicimos fue preguntar qué tanto depende el negocio de usted del financiamiento bancario. Y observamos que el 54% de las empresas nos mencionó que depende algo y el 14% nos mencionó que depende mucho. Esto quiere decir que el 72%, casi 3 de cada 4 empresas constructoras dependen en buena medida del financiamiento de la banca, es decir, el precio del dinero, la tasa de interés es un factor importantísimo. Bueno, esto no nos debe de sorprender mucho, pero simplemente la información ahí nos los confirma de manera importante. Preguntamos entonces a esta muestra de constructores si a partir del triunfo de Donald Trump se habían ellos topado con cancelaciones o posposiciones de proyectos que ya tuviesen previsto iniciar durante el primer trimestre de este año. Les recuerdo que esta encuesta la levantamos en enero, es decir, cuando ya muchos de estos eventos habían ocurrido. Y afortunadamente, al menos hasta el mes de enero, solamente un 7% de las empresas encuestadas nos contestaron que sí, que efectivamente, asociado al triunfo de Donald Trump, se habían visto en la necesidad de cancelar o posponer algunas de las obras que ya tenían en su portafolio de proyectos para iniciar el primer trimestre. Un 93% nos habían dicho que no. Esta será una variable que vamos a estar incorporando en todas las mediciones para conocer la dinámica y observar si efectivamente el impacto en las expectativas y el nerviosismo que se está generando se está transmitiendo ya a hechos concretos, como podría ser una disminución en los niveles de inversión en construcción, que pudiera de alguna manera interpretarse si este 7% comienza a crecer para el segundo, tercer y cuarto trimestre de este año. Creo que es algo que vamos a estar estructurando, incorporando.